El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la Ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. Gente común y caminar, gente común para avanzar, gente común por la razón, gente común en movimiento. A continuación, la voz del movimiento de los comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Con ustedes, Roberto Vaz. Movimiento de los comunes. Muy buenos días, amigos. Estamos haciendo hoy el programa número 65 de este ciclo. Todos estos programas están disponibles en la página del movimiento www.comunes.com.uy. En la pestaña Prensa, allí están los 65 programas para poder escucharlos. Pasado mañana, el día viernes, se cierra por parte de la Corte Electoral el registro de listas para las próximas elecciones internas para los 19 departamentos. Nuestro movimiento ya registró en el departamento de Montevideo y en el día de mañana lo hará en Canelones y Paysandú. También vence el plazo ese día para que todos los partidos consigan el consentimiento de por lo menos 500 ciudadanos para integrar sus listas. Los partidos que no lleguen a esa cifra quedarán automáticamente fuera de las elecciones. El domingo pasado, César Vega, en el programa de la lista oficial del PERI, informaba que el partido ya había juntado más de 700 firmas y estaban llegando algunas más, por lo que el PERI habría cumplido con esta etapa legal, estando habilitado para participar de las próximas elecciones internas. Nuestro movimiento de los comunes aportó unas 50 de esos 700 convencimientos. El resto fue aportado por las demás agrupaciones que integran nuestro partido. Este viernes sabremos cuáles de los 15 partidos habilitados hasta el momento seguirán en carrera y cuáles ya quedarán imposibilitados de hacerlo, por lo que el próximo miércoles les traigo este dato. Un saludo a la distancia al líder del movimiento de los comunes en Paysandú, al compañero Horacio Colache. Primero porque hoy es su cumpleaños. Le enviamos un saludo enorme desde la Junta Ejecutiva Nacional del Movimiento de los Comunes y de todos los compañeros. Horacio aportó unos cuantos consentimientos desde la Heroica y me contaba que ya se estaba reuniendo con las otras agrupaciones del PERI de dicho departamento, planificando el futuro inmediato. Nuestra agrupación está muy bien representada con Horacio en tierras sanduceras. Como ya dije, mañana quedará registrada la 696 y la 1696 también en la ciudad, en el departamento de Paysandú. Se puede colaborar con nuestra agrupación en el colectivo Hábitat 99.658, cuenta esta en pesos uruguayos. Ustedes saben que la nuestra es una agrupación pequeña, con poco dinero, con poco militantes, con muy poca prensa, por lo que debemos multiplicarnos para competir con agrupaciones y partidos que nos superan en todos los rubros. Ustedes lo saben, hay que competir los votos con un millonario como Sartori. Para nosotros es imposible hacer tan solo un minuto de propaganda en televisión. Nosotros no tenemos ni la prensa ni el dinero de la calle, Larrañaga o Sanguinetti.
No somos exitosos empresarios como Novi, ni tenemos la prensa a disposición que tiene Manini Ríos. Tampoco contamos con las enormes fortunas que tienen los principales dirigentes del Frente Amplio, que ustedes lo saben. Antes eran todos de clase media y hoy se cuentan entre las personas con más fortuna del país. A pesar de estas diferencias notorias, el movimiento de los comunes hace oír su voz, marca su presencia, sus listas estarán en todas las elecciones y denunciamos lo que nos parece que tenemos que denunciar. Por eso, amigos, les pedimos vuestra colaboración, porque mantenernos en competencia se nos hace cada vez más difícil. Cualquier chapa sirve, como dicen los que piden para el vino en las esquinas de mi barrio. Colectivo Hábitat, 99.658 en pesos. Hoy voy a hacer una audición un poco distinta, que a veces este tipo de audiciones son las que terminan gustando más. Ustedes saben, y si no lo saben se los cuento en este preciso momento, que el movimiento de los comunes tuvo un muy lindo pasaje de casi 10 años por el partido Unión Cívica. Y también estuvimos posteriormente durante 2 elecciones en el partido Independiente. Pero les quiero contar hoy de nuestro pasaje por la Unión Cívica. Este era un partido muy conservador, que defendía principios y las tradiciones de nuestro país. Recuerden que este partido tiene más de 100 años de vida. Y por eso un pasado al que recordaban y respetaban mucho. Y claro, a principio de este siglo, que fue cuando ocurrió lo que les voy a contar, cuando todos los partidos estaban entusiasmados con la reciente construcción del Mercosur, incluso la Unión Cívica, nadie hablaba de otra cosa que no fuera lo bueno que iba a resultar el Mercosur para el país. Ubiquémonos en aquel momento, año 2002 aproximadamente, gobierno de Valle, crisis muy grande, primeros pasos del Mercosur con gran expectativa, tiempos de muchos cambios y muy rápidos. La Unión Cívica, un partido muy serio y conservador como ninguno. En ese tiempo llegamos nosotros. Entramos a la Unión Cívica, ese año cambiamos de su lema y registro el de Movimiento de los Comunes en la Corte Electoral, ya que antes habíamos participado en el año 99 con el su lema Somos gente como usted, pero luego del 2002 registrado Movimiento de los Comunes, empezamos nuestra actividad con este nombre dentro de la Unión Cívica. Ya el nombre no les gustaba mucho a algunos de los dirigentes y para peor fuimos los únicos que estábamos en contra del Mercosur en todo el sistema político uruguayo de aquel momento. Vaticinamos que se iba a fundir la mayoría de nuestra industria y que se iba a terminar inundando nuestra plaza con productos argentinos y brasileros. Después llegaron los chinos, pero eso fuera del Mercosur. Todo eso todavía no había pasado, iba a pasar después. Nos miraban como si fuésemos extraterrestres, se preguntaban los cívicos, principalmente los más viejos. ¿De dónde habíamos salido? ¿Quién nos había permitido el ingreso al partido? ¿Qué hacíamos adentro de la Unión Cívica? ¿Quién nos había abierto la puerta? Más adelante, tiempo después, con el tiempo, nos empezaron a conocer un poco más y dejaron de mirarnos tan raro. Se empezaron a acostumbrar a nosotros
y se dieron cuenta que podíamos ser locos, pero que éramos inofensivos. De a poco nos iban aceptando, pero por esos tiempos, cuando creímos que ya se nos consideraba como parte del partido, que ya estábamos dentro, nos enteramos que entre ellos nos llamaban los contras de los contras. Sí, así nos llamaban, los contras de los contras. Nunca habíamos oído que se llame a alguien de esta forma. Ahí vienen los contras de los contras, decían. Claro, no nos decían a nosotros, nos llamaban así cuando se referían a nosotros, pero hablando entre ellos. Recuerdo que nos produjo un gran malestar que nos llamaron de esta manera, y todavía, si se quiere, a nuestras espaldas. En las reuniones de nuestra agrupación muchas veces se hablaba de la molestia de este relacionamiento, pero no podíamos hacer una queja formal, porque a nosotros nunca nos habían llamado así, solo lo hacían entre ellos. Hasta que un día un compañero de nuestra agrupación hizo un análisis diferente de la situación y nos cuestionó a nosotros el porqué de nuestra molestia. Nos dijo que le argumentáramos qué tenía de malo ser la contra de la contra, y agregó que quizá esta forma en que se nos nombrara terminara siendo un halago para nosotros. Lógicamente nos quedamos todos en silencio mirando al compañero. Ahora lo mirábamos como si él fuera el extraterrestre. No entendíamos nada. Queríamos entender, pero parecía que nos estaba hablando en un idioma desconocido. Hasta que nuestro compañero nos explicó en forma lenta y detallada. Nos decía, ser la contra, nos dijo, es sinónimo de ser la oposición. Nosotros, al ser una agrupación política, cuando se dice que somos oposición, no hay dudas de que se refiere a ser oposición al gobierno. Hasta ahí todo bien, era como decía nuestro compañero. Por lo que ser la contra de la contra, en definitiva, sería ser la oposición también de la oposición. Sería, nos decía en su razonamiento, ser críticos del gobierno, cosa que lógicamente éramos. Recuerden que esto que cuento pasó en plena crisis del 2002, pero también éramos críticos de la oposición. Eso, nos decía nuestros compañeros, era una realidad, así éramos nosotros, y que se nos catalogara como que somos también oposición de la oposición, más que algo negativo, podría hasta ser un halago para nosotros, ya que éramos la única agrupación que criticábamos tanto al gobierno como a la oposición. Estábamos en contra de la postura de todos los partidos políticos de aquel momento. Y no nos faltaban motivos. Recordemos lo que pasaba en aquellos tiempos. Gobernaba el Partido Colorado, Valle era el presidente, quien, si bien tuvo una conducción muy acertada para salir de aquella crisis con el muy buen trabajo de Achugarri, Astosta también de por medio, recuerden, nosotros criticábamos la política económica liberal aplicada por Valle, la inversión extranjera, la política continuista de la forestación, iniciada por Lacalle y después seguida con Sanguinetti, política aquella que desembocó en las actuales plantas de celulosa y que terminó cambiando la matriz productiva del país. Dejamos de producir alimentos para dedicarnos a los eucaliptos. Motivos nos sobraban para criticar al gobierno de Valle y lo hacíamos. En aquellos tiempos el movimiento tenía una columna en el semanario El Bocón y una audición semanal de apenas 5 minutos, primero en Radio Carve y después en Radio Nacional. Pero como éramos la contra de la contra, también fuimos críticos en su momento con la oposición, encabezada
por el Frente Amplio y su líder Tabaré Vázquez, hoy presidente de nuestro país. Durante la crisis del 2002 y cuando la Argentina se había decretado el corralito donde no se dejaba a la gente retirar el dinero de los bancos, el dinero que era de ellos no lo dejaban retirar, Valle hacía lo imposible para que esto no pasara en nuestro país. Incluso el Fondo Monetario Internacional aconsejaba hacer también aquí un corralito. Valle manejó muy bien la situación y evitó que esto terminara de esta manera. Mientras, por el contrario, el Frente Amplio pedía la renuncia de Valle y aconsejaba instalar el corralito tal cual se había hecho en la Argentina. Fuimos en ese momento también muy críticos con el Frente Amplio, porque ese partido, en un momento de crisis nacional, más le interesaba la renuncia del gobierno que buscar una salida para el país. Priorizaba ganar algunos votos que el bien de los ahorristas uruguayos. Por eso fuimos, somos y seremos la contra de la contra. Por la razón, gente común en movimiento. Exigimos los mismos beneficios que se le conceden a las multinacionales para nuestra industria nacional, el comercio y el agro. Habrá patria para todos. Movimiento de los Comunes, lista 696. PERI, Partido Ecologista. Gente común y caminar. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes enviando un mensaje al 099 426 685. Gente común y caminar. Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento, www.comunes.com.uy. Bien, amigo, continuamos. El problema, y luego de pasados casi 20 años de aquellos inicios de nuestra agrupación, es, a mi entender, que cualquiera de los tres partidos tradicionales son más o menos la misma cosa, por lo menos en política económica, siendo esta para nosotros la madre de todas las batallas. Si va bien la economía, el país va a ir bien. Si va mal la economía, el país se cae a pedazos. Esto último es lo que pasa por estos días. Además del endeudamiento que tenemos y que va a demorarse décadas en salir de él si es que algún día se sale. Tenemos en la actualidad, y ahora me traslado al presente, 3 o 4 temas que son vitales y en los cuales nos jugamos el futuro del país. La privatización del agua, la bancarización obligatoria y la instalación de UPM. Estos 3 temas, según cómo se resuelvan, definen el futuro de nuestra patria. Definen nuestra soberanía. Mientras que la entrega de todos nuestros sueldos y jubilaciones a las multinacionales banqueras fue aprobada solo con los votos del Frente Amplio, traicionando el recuerdo de Líber Sereni, Germán Araujo y muchos otros líderes históricos del sector. ¿Ustedes piensan que Sereni y Araujo hubieran votado por esta entrega del país? Lógicamente que no. Mientras que por el contrario, la privatización del agua y la instalación de UPM, con el derroche de plata que significa hacerles un tren para uso personal de la empresa, fue aprobado por el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. También apoyan este proyecto el Partido Independiente y Cabildo Abierto.
El líder Manini Ríos, que se presenta como tan opositor al gobierno y tan artiguista y nacionalista, es tan entreguista como los otros. No se dejen engañar, Seguramente el Partido de la Gente también apoye la instalación de UPM, como también estuvo de acuerdo con la privatización del agua, como el resto de los nombrados. Ninguno de ellos juntó una sola firma por la defensa del agua. ¿Quieren más prueba que esa? Entonces, ya acá le estoy detallando, amigos, cuáles son los partidos que no hay que votar si nos interesa tener un Uruguay artiguista, que no entregue sus recursos a las multinacionales y que defienda nuestra soberanía. ¿Quieren que se los repita los que entregan el país? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente y Cabildo Abierto. ¿Qué queda para votar entonces? Me dirán ustedes. Bueno, queda poco, pero bueno. La primera recomendación que les doy es votar nuestra lista, la 696 del Movimiento de los Comunes. Pero si usted tiene dudas, entonces le voy a sugerir a cualquiera de las otras listas del PERI, Partido Ecologista, que son tan buenas como la nuestra. Pero si fuera el caso de que usted no estuviera convencido todavía, tengo para ofrecerle el Partido Verde Animalista del Dr. Salles. Alguien podría decirme que estoy aconsejando que se vote a un rival nuestro con quien competimos por los votos. Está bien, es cierto, Salles es nuestro rival, pero solo electoral. Pero también es un compañero de ruta, ya que defendemos principios similares, y me gustaría tener a mi lado a Salles antes que a nadie de los otros partidos que entregan el país. Lógicamente que prefiero tener a Salles a mi lado antes que a Carolina Cose, Sanguinetti o cualquiera de los otros entreguistas. Pero espere, amigo, que hay más, porque quizá a usted no le guste tampoco Salles. Entonces le voy a ofrecer al Partido Orden Republicano, con quienes también compartimos estas ideas de la defensa del país. Y también tiene usted, si fuese de su agrado, el Partido de los Trabajadores, que al igual que con el Partido Orden Republicano tenemos algunas diferencias ideológicas, pero en estos temas puntuales de los cuales estoy hablando tenemos plena coincidencia. Como se puede ver, la democracia debe funcionar de esta manera. Partidos ecologistas, de militares o de ultraizquierda, cuando se juega el futuro del país, pueden coincidir en ciertos temas. Lógicamente que en otros no nos pondremos de acuerdo, pero así es la democracia y así debe funcionar la democracia. Nuestra agrupación tiene la posibilidad de sentarse a dialogar con todo tipo de ideología. En algunos temas nos pondremos de acuerdo y en otros lógicamente que no. En algunas situaciones seremos intransigentes y seremos la contra de la contra, como nos decían en la Unión Cívica, como también en otras los intransigentes serán los de los otros partidos. Se nos fue el programa. Seguimos recibiendo firmas contra la bancarización obligatoria y contra todo tipo de descuento en jubilaciones y pensiones. En Joaquín Requena 1635, entre 18 de julio y Colonia. La gente está dejando de firmar, de mantenerse esta postura. No se van a llegar a la firma. Nos quedan pocos meses y faltaban todavía 100.000 firmas.
Vamos a impedir que sigan entregando el país, vamos a tirarles abajo este curro por el cual seguramente alguno recibió una buena propina. Despierten, uruguayos, miren que esto nos venden hasta el loro. Nos queda un minutito. ¿Escucharon las declaraciones de Daniel Martínez hablando sobre el tema Caloya y Lorenzo y sobre el abuso de funciones? Bueno, Daniel Martínez, en lugar de decirle a sus compañeros que no cometan ese delito de abuso de funciones, sugirió derogar dicha ley. Es decir, no le dice a sus amigos de partido, no cometan delito, no metan la mano, no, él deroga la ley que le molesta, la deroga. También podría derogar con el tiempo la ley que impide quedarse con los dineros públicos o la ley de no cobrar el sueldo cuando no se va a trabajar. Lo que le molesta lo deroga. Y pensar que este personaje quiere ser presidente de la República. Pero por Dios. Bueno amigos, muchas gracias por estar ahí. Lo espero el próximo miércoles, como siempre, a las 10 de la mañana. Basta de importar lo que aquí podemos producir, por una industria nacional fuerte y sustentable, por un país productivo, en serio. Movimiento de los Comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Haciendo para todos de nuestro tiempo el mejor. Gente común y caminar. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes enviando un mensaje al 099 426 685. Gente común y caminar. Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento, www.comunes.com.uy. Esto fue La Voz del Movimiento de los Comunes del PERI, Partido Ecologista, con Roberto Vaz. Una forma distinta de ver la política. Todos los lunes a las 11 de la mañana.